gaurko hitzaldian daukagu Eduardo García Villa, daukagu gurekin eta adimen artifizialari buruz hitz egingo digu. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Hoy tenemos a Eduardo García Villa con nosotros, que nos va a hablar sobre inteligencia artificial y el impacto que va a tener esta tecnología tan nueva y rompedora. Bueno, nueva, ya no tan nueva, pero que va a ser seguro muy rompedora a futuro en nuestra sociedad. Y bueno, Eduardo nos va a hablar de ello. Eduardo es ingeniero químico por la Universidad de Santiago de Compostela y se dedica al mundo del software, la consultoría tecnológica y en concreto de la arquitectura de software desde hace, de toda tu carrera profesional, y trabaja con software y con sistemas de inteligencia artificial. Más o menos empezamos todos a tener más contacto con la inteligencia artificial. Al principio nos sonaba un poco a algo muy marciano, muy estratosférico, muy de ciencia ficción, pero bueno, ha ido llegando como una marea que ha ido acercándose a nuestros pies, ha ido llegando a nuestras vidas, y ya tenemos aplicaciones a nivel de usuario que podemos usar, como ChatGPT y otras plataformas que podemos empezar a toquetear, a probar, a explorar de inteligencia artificial. Y no sé si habéis probado, si los que lo hayáis probado, seguro que os habéis quedado alucinados cuando le haces una pregunta o le dices que te resuelva un problema, o que incluso te componga un poema, o te escriba un texto que puede ser incluso literario, o que convierta texto a imágenes, texto a vídeo, y bueno, cosas ya que dan hasta miedo, como estos vídeos de realidad tan reales, ¿no? Que pueden, simular personas, la voz y los gestos de una persona. Entonces, esta tecnología, que puede ser y está siendo muy disruptiva, supone una revolución tecnológica o un cambio tecnológico de paradigma, pues a nivel, ya lo veremos, pero probablemente a nivel de la revolución agraria o industrial. Entonces se nos abren muchas preguntas, muchas interrogantes de qué va a pasar con esto, ¿no? Obviamente, seguramente traerá un impacto positivo, traerá muchos beneficios para la sociedad, pues a nivel de nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías que mejoren nuestra calidad de vida, nuestra vida, en todos los niveles, a nivel médico y tecnológico, en todos los niveles, pero también abre muchas cuestiones, muchas dudas sobre el impacto negativo que puede tener, sobre todo en términos de empleo, cuántos puestos de trabajo pueden desaparecer porque los podrá hacer sistema de inteligencia artificial, control de nuestros datos, el Big Data, qué control podremos tener o no tener sobre nuestros datos, qué control podrán ejercer grandes compañías sobre nuestra vida y sobre nuestros datos, incluso a nivel de tecnología de guerra, de tecnología militar, pues se puede volver muchísimo más letal incorporando tecnologías de inteligencia artificial como ya en la actualidad está sucediendo. Entonces, Eduardo, nos vas a hablar de esto y esperemos aprender mucho y sobre todo que nos surjan muchas preguntas que luego al final de la charla podréis charlar y hacerle a Eduardo, y a ver si de aquí salimos con algunas ideas un poco más claras de las que vengan. Así que nada, Eduardo, muchas gracias por venir y compartir tu conocimiento, y nada, adelante. Hola, ¿estáis bien? Sí. Nada, buenas tardes y muchas gracias a Gonzalo por la presentación, a la organización y a Juanpa por organizar esta charla divulgativa sobre inteligencia artificial. De hecho, recientemente una de las personas más importantes dentro del mundo de la inteligencia artificial precisamente comentó que la inteligencia artificial es necesario que se acerque a la sociedad por el impacto que puede tener, con lo cual, aquí damos un pequeño pasito, un pequeño grano de arena, ¿no? para acercar la inteligencia artificial a lo que puede suponer en las sociedades a no muy largo plazo, ¿vale? Una cuestión importante que tenemos
Se puede hacer un análisis de este paradigma o de esta tecnología desde muchos aspectos, desde aspectos filosóficos, desde aspectos morales, desde aspectos económicos, de cómo va a impactar a la economía del futuro, del impacto histórico que nos va a generar todo esto, y por eso es interesante que tengamos una visión muy abierta más allá de lo que es puramente la tecnología. Es un reto también para los que estoy dentro del ámbito tecnológico, pero creo que es importante abarcar un poco todo, ¿vale? Y os diría que como punto de partida para esta presentación, el hecho en sí de que haya tanta incertidumbre en el futuro, de que sea una tecnología tan novedosa para todos, hace también que, en cierta manera, la información que se suele manejar con este tipo de tecnologías a veces es confusa. Es decir, podemos leer información en los medios que son opiniones que son correctas o incorrectas, más o menos correctas, pero muchas veces podemos no diferenciar lo que son hechos de opiniones, ¿vale? Entonces, esto también es interesante para que yo, una de las cosas que me gustaría es poner un contexto donde estamos, hablar de cuestiones, de cosas que sí que son, y de, a partir de aquí, también un contexto de opiniones también, ¿no? Pero esto es algo que al final cada persona o cada uno de vosotros pues podrá reflexionar y podrá hacerse su idea de hacia dónde va este tipo de solución tecnológica, ¿vale? Y por eso os diría que, aunque hayáis leído cuestiones de inteligencia artificial, en cierta manera vengáis con esa idea de curiosidad, ¿no? De primero abriros para tratar de entender la tecnología, tratar de entender lo que nos puede ofrecer, las amenazas que nos puede ofrecer, y a partir de ahí sí que creo que como sociedad tenemos que aplicar un sistema, ser muy críticos, o sea, un punto de criticidad fuerte con la inteligencia artificial de cómo tiene que utilizarse, ¿vale? Para el beneficio de la sociedad, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, básicamente, quiero poner un contexto de la historia humana, y diréis que tendré poco que ver con la parte de inteligencia artificial. Lo que quiero dimensionar es el impacto de la velocidad del cambio que vamos a tener, ¿vale? Entonces quiero que se vea y que se dimensione correctamente, y por eso este punto. En la parte segunda hablaremos de revolución tecnológica, donde aquí daremos desde una perspectiva conceptual una explicación de cómo funciona la inteligencia artificial y por qué hablamos de inteligencia artificial, que es diferente con respecto a otras cosas, ¿no? ¿Por qué es inteligente? ¿Vale? Y luego el tercer punto, que va a ser el principal, lo que me gustaría que fuese más importante, que es ya sí el impacto en la sociedad, donde principalmente lo veremos como lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, o qué podemos entender que va a ser bueno y qué entendemos que puede ser malo, o qué retos tenemos, acabando con un punto de ética. Finalmente, pues se hablará la parte de la mesa de debate, ¿vale? Bueno, este diagrama al final es un diagrama, o este primer punto, que es de la evolución humana. Lo que trata de reflejar es un diagrama, un dibujo que no tiene por qué ser 100% conciso. Los datos pueden cambiar también dependiendo de la zona del mundo que estemos evaluando, ¿vale? Pero nos sirve muy bien para hacer un análisis conceptual de lo que está ocurriendo, de lo que ha venido ocurriendo con la historia humana, ¿vale? Una primera reflexión que podemos tener es que si vemos los grandes cambios en la historia de la humanidad, lo que vemos es que cada vez se producen de forma más rápida, ¿vale? Es decir, estamos en una situación en la cual antiguamente la vida cambiaba muy poco, pero ahora la vida cambia muy rápido. Entonces, esto que os vamos a contar, o que os voy a contar, que puede parecer en algunos casos una cosa del futuro, tenemos que pensar que probablemente lo encontremos a corto plazo. Muchas de estas cosas de las que veremos hoy, ¿vale? Y algunas ya están funcionando y no lo sabemos, ¿vale? La segunda es que en todos estos pasos hay normalmente grandes cambios en los modelos productivos. Y aquí lo que quiero dejar abierta es una pequeña pregunta, que Gonzalo incluso hacía la reflexión en la presentación, de yo tengo mi opinión, ¿vale? Pero no es una pregunta cerrada, no es que alguien sepa lo que va a pasar,
¿vale? Es una cuestión de probabilidad y sí me gustaría que este tipo de preguntas pues las tengáis en mente cuando avancemos a lo largo de la presentación. Yo sí que voy a responder la pregunta en el aspecto de, sí que pienso que la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar radicalmente la sociedad a nivel de la revolución agraria que sucedió en la prehistoria y que nos pasó desde una economía de subsistencia a una economía donde teníamos cierto superávit de alimentos, y eso lo que nos permitió es llegar a la edad de los metales y de ahí continuar evolucionando con las siguientes historias, ¿vale? O las siguientes épocas o edades, donde hemos podido avanzar nuestro sector primario hacia nuevos sectores. Y luego tenemos un segundo punto muy claramente definido en la historia de la humanidad, que es la revolución industrial, que es hace nada, literalmente, 200 años. Si vemos esto comparado con toda la historia de la humanidad, esto es nada, ¿vale? En el cual, si nos fijamos justo antes, pues todavía teníamos una dependencia o teníamos que dedicarnos masivamente al campo, ¿no? como ciudadanos. Aquí vemos que ya sí que hay una evolución clara a un modelo donde se va al secundario y terciario, y aquí vemos que ya empieza a aparecer nuevos modelos basados en el sector cuaternario, que es el sector digital, ¿vale? Tecnológico. Aquí, los que seáis economistas, probablemente podremos entrar en un debate de si el PIB solo puede medirse con humanos y tal, pero bueno, no quiero entrar en eso, ¿vale? Es una visión conceptual, ¿vale?, de cómo está evolucionando esta producción, ¿vale? Y esto lo podemos ver, aquí he cogido una serie de gráficas ilustrativas, son fuentes oficiales, o sea, las fuentes son fiables, en cuanto a, como podemos ver, que efectivamente pues los servicios avanzan, la agricultura baja, la industria se mantiene, como tenemos un valor creciente de economía digital, estratos en España en esta década, ¿vale? Ya vemos que estábamos en el 10%, es decir, seguimos aumentando y aumentando, es decir, hay una tendencia de evolución en esta economía digital. Podemos ver un poco lo que decíamos antes, cómo partimos de una situación en la cual hasta ayer estábamos en una economía prácticamente de subsistencia o de sector agrario, y a partir de esta evolución pues vemos que vamos a un sector exponencial, y que esto, la IA, pues nos tiene que decir si vamos a ir un poco hacia eso, y que esta evolución o esta mejora en la renta per cápita mundial, quitando inflación, que tenemos aquí, pues además vemos que viene con una mejora notable en la calidad de vida de las personas, ¿vale? Entonces, esta es una visión optimista, vamos a decir, de cómo la inteligencia artificial nos puede llevar al siguiente nivel de mejora de la humanidad, porque va a poder hacer muchas cosas que no tendríamos resueltos o no podríamos resolverse en inteligencia artificial, y nos permite pensar que este tipo de evolución, la inteligencia artificial es concorde con este tipo de patrón. Nos va a permitir ser más ricos y trabajar menos, a priori sí, ¿vale? Con ese contexto y con la pregunta de hasta qué punto va a transformarnos, ¿vale?, la sociedad, el segundo punto, lo que sí que quiero comentaros un poquito cómo funciona la inteligencia artificial y la tecnología digital en general en este punto de revolución tecnológica. Lo primero que aquí vemos es que estamos hablando de 1930 como punto de partida con la máquina de Turing, de lo que podríamos entender como el IT, ¿vale?, la tecnología de la información, ¿vale?, de la computación. Esto pues básicamente es ni hace 100 años. Esto es decir, esto sí que fue ayer. O sea, si la revolución industrial fue hace 200 años, pues esto todavía tiene 100 años, ¿vale? Las tecnologías de la información, al final lo que se basan siempre, y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, se va a basar en algoritmos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, dada una entrada, el algoritmo ejecuta esos datos de entrada y genera una salida, ¿vale? Por ejemplo, 2 más 2, algo procesa esta información y en una escala decimal saca que es un 4, ¿vale? Entonces, lo que hay aquí en medio, ese sistema es el algoritmo, y aquí básicamente el reto principal que nos hemos encontrado es que teníamos que tener sistemas a nivel de hardware, de máquinas, de cómputo, ¿vale?, de infraestructura, las máquinas, cada vez más potentes para ejecutar estas operaciones. Y luego tenemos también la parte del software, es decir,
lenguajes de programación que nos permitan que esos algoritmos cada vez sean más complejos y que, pues, una calculadora por dentro, el 2 más 2, y cada vez se pueden ejecutar algoritmos más complejos. En 1950 ya se empezaron a teorizar las técnicas de la inteligencia artificial, pero en este punto la tecnología no permitía el avance que estamos teniendo hoy en día, ¿vale? Tanto a nivel de hardware como de software. Por eso en este punto la realidad es que los sistemas de computación lo que resolvían son estos problemas deterministas. Esta situación de resolver problemas deterministas fue una adopción masiva, es decir, al final tenemos que pensar que, pues, un contable de la época, pues, utilizará una calculadora. Sería impensable que continúe habiendo calculadoras haciendo los cálculos a mano. Es decir, pues esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de operación determinista en una organización. La tendencia natural es a utilizar sistemas de software que agilicen y que automaticen ese proceso de generación de outputs a partir de inputs, ¿no? Pero estamos en un problema determinista. Aquí llegó un siguiente nivel que, bueno, por supuesto muy importante el tema de los ordenadores personales con la llegada a casa, que nos llevó la productividad a casa y el gran consumo, ¿no? que podemos empezar a manejar en nuestras casas. Y luego aquí tenemos un punto crítico que es Internet. Y este punto es sumamente importante porque aquí estaría como la tercera pata clave en la evolución del IT, que es tecnología de la información. Y en tecnología de información lo más importante es el dato. No sé si lo habrán escuchado, pero se habla que el dato del siglo XXI, o el petróleo del siglo XXI, es el dato. Esto es especialmente importante en la inteligencia artificial y esto en parte también lo hemos conseguido gracias a Internet, porque esto lo que hace es que democratiza el dato, pone el dato en todos los lugares. El acceso al dato deja de ser un problema, ¿vale? En esta situación, lo que comentaba, problemas deterministas cada vez más complejos, y en esos problemas deterministas lo resuelven mejor que los seres humanos, ¿vale? El siguiente punto, ya con cada vez sistemas de hardware y de software más potentes y un acceso al dato cada vez más relevante, el siguiente punto es que empezamos a tener grandes volúmenes de datos. Y aquí es donde aparecen las primeras generaciones de inteligencia artificial basadas en Big Data, ¿vale? Esto lo que hace básicamente es que a través de conocimiento humano, ¿vale? Todavía estamos hablando de conocimiento humano, se aplican matemáticas, principalmente estadística, para hacer análisis masivo de grandes volúmenes de datos. Y esto lo que nos permite es resolver problemas indeterministas. ¿Qué quiere decir esto? Lo pongo como un ejemplo para que se entienda mejor. Cuando una persona va al banco y pide un crédito, ahí el problema es indeterminista. No es sí o no la única solución. O sea, sí o no sí es la única solución, pero no es sí obligatoriamente. Tienes que entender el riesgo que conlleva dar ese sí o el riesgo que conlleva dar ese no. No hay una respuesta correcta per se. Hay una probabilidad de que sea correcta. ¿Sí? Vale. Entonces, los bancos en este caso lo que hacen es que tienen analistas de riesgos que analizan la información histórica del banco, del mercado, etcétera, etcétera, y terminan determinando una serie de ecuaciones de riesgo que cuando una persona va al banco, pues estos analistas deciden si se le da el crédito y en qué condiciones o si no se lo da, ¿vale? El problema que hay aquí es que la situación del analista o la persona, cualquier persona en este caso en este sector, cuando tiene que hacer un análisis de datos masivo, el problema que tiene es que su tiempo es limitado. Le requiere tiempo. Entonces, no puede analizar infinitos datos o una cantidad ingente. Puede analizar un grupo concreto de datos. Y no puede analizar un montón ingente de datos constantemente. Lo puede hacer en un determinado momento del tiempo, ¿vale?
Entonces, este tipo de tecnologías lo que permite es, como comentaba, mediante conocimiento humano, porque se utiliza estadística y métodos matemáticos, cálculo, etcétera, etcétera, que es en base al conocimiento humano, lo que permite es generar motores de decisión o tomas de decisión que al final lo que tienen es una probabilidad de que el hecho ocurra o no ocurra. Entonces es como si digamos, le damos al algoritmo, le decimos, oye, soy yo, necesito este crédito. Y el algoritmo evalúa toda la información y él es quien toma la decisión. Con un margen de error, va a decir, con un 20% esa persona me va a devolver el crédito. Con lo cual sí que se lo doy. O viceversa, no se lo doy. ¿Vale? Esto tiene más matices, un poquito más complejo, pero es un poco la idea para que se entienda. ¿Vale? Entonces, eso. Esto, por ejemplo, ya se utiliza mucho en todo lo que es el tema en salud. Por ejemplo, en salud, si tú quieres, porque quieres poner el análisis de imágenes, no solo puedes almacenar datos numéricos o datos físicos en un fichero o lo que sea, también puedes analizar imágenes. Entonces, para el diagnóstico de cáncer de pulmón ya hay un algoritmo que es mucho más efectivo que el ser humano. ¿Por qué? Porque ahora somos capaces de coger un pulmón, sacar un montón de fotografías al pulmón. El pulmón, una persona no podría analizar ese millón de fotografías, no tiene tiempo un médico para hacer eso. Y segundo, el programa es capaz de analizar cada una de esas fotografías para entender patrones, ¿vale? Es decir, tratar de identificar patrones que permitan identificar un posible cáncer y prevenir esa situación. ¿Vale? Entonces, nosotros como seres humanos no estemos poniendo atención a un dato que sea relevante. Entonces, la inteligencia, en este tipo de algoritmos que buscan patrones, pueden evaluar que algo que para nosotros no era relevante sí lo sea. Y entonces nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, os podéis imaginar que este tipo de situaciones en cualquier tipo de negocio, en cualquier tipo de sector que se maneje un gran volumen de datos y necesites tomar decisiones con esos datos, este tipo de algoritmos son extremadamente potentes, ¿vale? Porque van a funcionar siempre mejor que la decisión humana, hasta el punto de que, porque van a profundizar más en la información, van a analizar más información y de forma más profunda en la información, ¿vale? Pero en este caso es siempre con conocimiento humano. Nosotros decimos qué ecuaciones se usan. Hacemos regresiones lineales, regresiones más complejas, lo que sea, ¿no? Pero es conocimiento humano, ¿vale? Y esto es lo que se conoce en cierta medida como inteligencia artificial densa, ¿vale? Y aquí llegaríamos a lo que sería lo que podemos denominar la inteligencia artificial generativa, que es el boom que ha pasado a partir de noviembre de 2022 con ChatGPT, que es un poco lo que ha cambiado un poco el paradigma, ¿vale? En este diagrama de la derecha lo que podéis ver es una representación de una red neuronal. Las inteligencias artificiales generativas funcionan o tratan de funcionar de forma similar a un cerebro humano, ¿vale? En el cual esto de aquí representaría, por así decirlo, como las neuronas, y las conexiones y pasos y creación de estas neuronas las genera el algoritmo, no las genera una persona. Es la inteligencia artificial la que va descubriendo y va generando esas comunicaciones. Lo pongo como ejemplo para que se
misma. ¿Qué estaba haciendo? Estaba probando movimientos y evaluando en cada ese movimiento las posiciones que le llevaban, terminaba consiguiendo victorias con esas posiciones. ¿Qué pasa? Que tras millones y millones y millones de partidas es capaz de ir cada vez encontrando el camino óptimo. No sé si se está entendiendo, ¿vale? Sí. Y va entendiendo y va definiendo cuál debería ser el siguiente movimiento más óptimo en base a su conocimiento. Lo maravilloso aquí es que al hacer esto y cuando salió el producto al mercado, había movimientos que los ajedrecistas profesionales no entendían. Porque no hay una lógica humana que diga cuál es el camino a seguir. Lo descubre la máquina como si fuese nuestro cerebro. Nosotros cuando empezamos, si nos dan un tablero de ajedrez y empezamos a jugar, haremos movimientos aleatorios al principio y luego poco a poco pues veremos cuáles son un poquito las mejores jugadas e iremos aprendiendo, ¿vale? Pues es esto, pero a lo bestia, porque puede ejecutar millones y millones de partidas aprendiendo de cada partida anterior y cada vez siendo más y más eficiente, ¿vale? Y por eso se llama inteligencia artificial. Ya aquí también se va todavía débil, hablaremos después un poquito más de las siguientes, pero va un poco en este concepto, porque aquí realmente el ser humano no interviene, dependiendo del entrenamiento puede hacerlo, pero bueno, no interviene en cómo se genera esta red neuronal, ¿vale? Este tipo de capacidades, lo que se está haciendo básicamente es dotar a las inteligencias artificiales, porque al final sigue siendo un algoritmo, es decir, tenemos un input y esto saca un output, más o menos complejo. En el caso de ajedrez es muy complejo, porque es un juego que tiene muchas posibilidades, pero es a partir de un input sale un output, siempre. ¿Qué se está haciendo? Pues se está haciendo que este input y este output cada vez tenga capacidades cognitivas más avanzadas. Entonces, la IA aprendió a leer, aprendió a escuchar, aprendió a identificar sentimientos, aprendió a ver, identifica personas, objetos, aprende a hablar, aprende a transmitir sentimientos, aprende a generar imágenes, aprende a escribir y aprende a generar vídeos. Y esto no lo voy a saltar un momento, ¿vale? Es decir, cada vez queremos que tenga más capacidades cognitivas, porque así es capaz de hacer más cosas y resolver cada vez más problemáticas de esta visión de input y output. ¿Vale? Os voy a poner un vídeo que también introducía en la presentación, para que veáis un poco el potencial de este tipo de herramientas. No sé si alguno lo habrá visto, pero... ¿Y si te digo que este vídeo no es real y se ha generado con una IA? Este también. Y este. Increíbles, ¿verdad? Podríamos decir que son parte de una película o que se han grabado de verdad en la calle. ¿Vamos a ser capaces de diferenciar un vídeo real de uno generado por inteligencia artificial? Pues vamos a verlo. Una inteligencia artificial que genere vídeos no es algo nuevo, pero es que los vídeos que estáis viendo son de un realismo que no habíamos visto nunca antes. Los ha creado Sora, el primer modelo generador de vídeos que acaba de presentar OpenAI y que nos ha dejado unos resultados verdaderamente sorprendentes. Esto nos puede hacer dudar de si en el futuro vamos a ser capaces de distinguir un vídeo real de uno que se haya creado así, con inteligencia artificial. Pero bueno, de esto hablamos luego. Esta versión inicial nos permite crear vídeos a partir de texto con una duración de 60 segundos, pero por ahora está en fase de pruebas y no la podemos usar. Sora funciona con la misma mecánica que los generadores de texto a imagen. Utilizamos un prompt para describir lo que queremos ver en el vídeo. Como siempre, aquí entra en juego lo ingeniosos que seamos dando las indicaciones y descripciones de las escenas. Por ejemplo, con este prompt que describe minuciosamente cómo una mujer camina por las calles de Tokio y lo que aparece a su alrededor, se ha generado este vídeo que sinceramente me parece espectacular. La cámara sigue a la mujer perfectamente. Hay más elementos y personas que se mueven por el fondo desenfocados, muchísimos reflejos de luces en el suelo mojado. Todo tiene una calidad hiperrealista y de verdad que no podría decir que este vídeo lo ha hecho una IA. Y como este han enseñado muchísimos otros vídeos.
Más ejemplos ultrarrealistas, planos aéreos de dron, animaciones con distintos estilos de dibujo, vídeos en vertical, otros que mezclan la realidad y la ficción, o incluso vídeos que simulan estar grabados con una cámara antigua que perfectamente podrían estar sacados de una película de cine de western. En muchos ejemplos hasta tenemos movimientos de cámara complejos y arriesgados, pero que están muy bien resueltos y que marcan mucho la diferencia entre lo que puede hacer Sora y lo que hemos visto con otros generadores de vídeos como Pika o Runway. ¿Es inteligencia artificial o son efectos especiales de una película? Les separa una línea muy fina y es que prácticamente no he podido encontrar fallos en muchos de estos vídeos que nos ponen como ejemplo y tampoco me hacen sospechar que podrían estar hechos con una IA. Salvo por unas manos que sí están mal hechas, pero que coincide que se ven falsas justo por un movimiento complicado de giro de cámara, en general todas se ven muy reales. Y en los casos de vídeos de animación aún es más difícil encontrar cosas raras. Un ejemplo podría ser este, con un laboratorio donde aparecen unos pandas rojos correteando, pero solo con las dos patas delanteras. Esto de que casi... Para hacernos una idea, es esto. A ver. Bueno, como este vídeo de Sora es algo que es un producto que acaba de salir recientemente, yo creo que no tiene ni un mes, y es bastante impresionante lo que consigue, y aquí sí que me gustaría pararme en lo que se conoce como las capacidades emergentes, ¿vale? Básicamente esta inteligencia artificial, si os fijáis, es capaz de manejar correctamente mecánica de fluidos, física elemental, fisiología humana, bueno, hemos visto un cambio de cámara que no, pero bueno, fisiología humana, es capaz de entender muy bien cómo funciona la óptica. No sé si os habéis fijado en el vídeo impresionante de la chica que estaba con el móvil y pasó por delante de un túnel y cambió completamente la imagen. Entonces, esto es un entrenamiento que nosotros sabe cómo funciona el mundo. Y claro, a esta inteligencia artificial, si nosotros le preguntamos cómo funciona la ley de la gravedad, lo va a entender. Y esa pregunta es relativamente sencilla, porque nosotros también sabemos cómo funciona la ley de la gravedad. Pero aquí nos abre un punto de que ella puede saber cosas que nosotros no sepamos. Puede entender mejor cómo funcionan los animales, puede entender mejor cómo funciona el cambio climático, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir, va más allá, entiende mejor que nosotros el mundo. Y esto es lo que se conoce como capacidades emergentes. La IA no fue pensada para saber de óptica, pero en su proceso a la hora de generar vídeos entendió que necesitaba saber de óptica y que la óptica era relevante. Entonces nos puede hacer simulaciones muy buenas de lo que puede ocurrir, ¿vale? Porque aquí podemos, esto que comentaba al principio del prompt, a día de hoy, esta parte también es muy importante, es porque las inteligencias artificiales a día de hoy son asistentes al ser humano. Personalidad, tiene sentimientos. Podéis pedirle que sea amable, puede, por ejemplo, imaginemos que queremos que tenga el rol de un abogado. ¿Cómo queremos que sea un rol de un abogado? Podría analizar cuál es la mejor forma de ser un abogado, si quieres que sea agresivo o si quieres que sea amable en un juicio, y qué es más eficiente para conseguir su objetivo. Pues este tipo de cosas la IA la va a interpretar y va a actuar en consecuencia, ¿vale? Entonces, si os fijáis, es un paradigma muy, muy importante, ¿vale? Porque está llegando a una serie de capacidades emergentes muy relevantes. Nadie la ha explicado cómo funciona.
Este sería el punto principal. He puesto esta gráfica que lo que dice básicamente es cómo va a afectar al empleo la inteligencia artificial. Y lo que dice esta gráfica es que va a afectar más a los países más ricos. Y esto básicamente viene a decir que cuanto más digital es una economía, cuanto más productiva, más estos servicios tengamos en la economía, ahí es donde más valor tiene la inteligencia artificial, porque por un poco lo que hemos visto, ¿vale? La inteligencia artificial probablemente a nivel de agricultura no sea excesivamente útil a día de hoy. Bueno, igual algunas decisiones puede tomar, pero bueno, quiero decir, o puedes tener un tractor que se conduzca solo o cosas de ese estilo, pero no va a impactar tanto, o en otras como la construcción y tal, pero por ejemplo todos los que vemos aquí se espera un impacto muy alto, un impacto muy muy alto, ¿vale? Este gráfico que he puesto aquí tampoco es, se podrían encontrar muchos. Yo no soy muy fan de este tipo de gráficos porque al final te ponen una foto de el estudio, hay un estudio de Oxford que dice 60% de los empleos están en riesgo. A ver, si la IA sustituye el 60% de los empleos, sustituirá el 80 o el 90 o todos. Es decir, no se va a quedar ahí, ¿vale? Entonces, es simplemente una foto temporal. Pero lo que sí que es importante es que sí que estamos viendo que la forma de trabajar, y esto en mi sector lo veo mucho, yo suelo trabajar con empresas importantes del sector. Veo que el sector tecnológico sí que tenemos un cierto reto y una cierta responsabilidad con la sociedad en conseguir que las empresas con las que trabajamos pues puedan llevar a cabo sus proyectos tras la seguida, porque además nos encontramos en un mundo donde pues si no se hace aquí vendrán empresas de fuera y la competitividad es muy grande, porque esto se suma con otras tecnologías donde la deslocalización de las empresas se hace muy rápido ya a día de hoy, no es como antes, si salía otro país era complejo, hoy en día se hace muy rápido. Entonces es muy importante que nosotros también, desde una perspectiva de utilidad, manejemos a la IA de forma adecuada en nuestra sociedad, ¿vale? Si hacemos un análisis, no quiero hacer un análisis sector por sector, sino esto después lo dejamos para las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta concreta. Todos estos sectores podemos decir que tienen un impacto alto, porque esto es, al final, podemos pensar que todo aquel sector que maneje un volumen de información alto aplica el uso de inteligencia artificial y va a ser más eficiente siempre que el uso de un ser humano, ¿vale? Entonces, todo lo que vemos aquí como salud preventiva, saber capaz de predecir mejor lo que está ocurriendo, etcétera, etcétera, tiene que estar, ¿vale? En la parte, o sea, aquí a nivel mundial en salud hay mucha atención y este tipo de capacidades se está avanzando mucho. Todo el tema de, pues también por ejemplo, es muy habitual utilizar el tema de los chatbots, de la atención al cliente, de cómo nos relacionamos con las compañías o con la administración pública, pues también va a evolucionar, va a tender cada vez más a que todo se automatice y que haya un chatbot que te atienda. Y esta visión que teníamos de las máquinas robóticas, ¿no?, de antaño, que sabíamos que estábamos hablando con una máquina, esto es cosa del pasado, es decir, ya puedes estar hablando con una máquina y no saberlo, porque es capaz de interpretar tus sentimientos y ella es capaz de adaptarse a tu mensaje. Dependiendo cómo estés, puede hacer una cosa u otra. Es realmente fascinante, ¿vale? En banca ya os conté un tipo de ejemplos, seguro es un poco lo mismo. Bueno, justicia, hay un caso en Estados Unidos. En Estados Unidos yo no sé mucho de leyes, con lo cual si hay alguien en la sala seguramente me podrá después ilustrar, pero sí que sé que hay un caso para el tema de multas de tráfico en Estados Unidos, que ya hay un bufete que está trabajando con IA para resolver esos casos. Supongo que es una instrucción muy acotada, relativamente sencilla para empezar a trabajar, me imagino, y ahí, pues lógicamente, sus precios han valido al sector, porque quiero decir es que tienes algo que te hace el análisis completo del juicio, en un momento. Y aquí, pues creo que estarían los sectores que están menos afectados. Transportes, aquí hay una cuestión ética,
porque aunque estaría una pregunta ética, sí que es una cosa que está siendo... Yo, por ejemplo, transporte de mercancías sí que tengo claro con los coches autónomos, esto que se está hablando, ¿no? Que las IAs lo van a hacer. Con el transporte de personas tengo más dudas porque aquí te enfrentas a problemas morales, vamos a decir, porque, por ejemplo, si la IA, imaginamos que estamos por un coche y vamos a tener un accidente contra una persona joven y vamos nosotros. ¿Qué debería hacer la IA? ¿A quién debería salvar? Y si la IA no es, porque desde una perspectiva diría, pues hago al niño. Pero claro, si haces eso, ¿quién va a comprar ese coche? Es una... Entonces, hay más complejidades importantes, ¿no? En el momento en que tú delegas la decisión a este tipo de soluciones de tecnologías, ¿vale? Cultura, desde luego, lo que hemos visto de generación de películas y tal sí que corre el riesgo, pero por ejemplo creo que la cultura local o la cultura de ir a un teatro y todo eso, yo no creo que se pierda, por ejemplo, creo que eso tiene futuro. O sea, lo que es ser muy humanos, creo que es lo que es importante, los temas como turismo y hostelería, pues no creo que nosotros como sociedad de repente vayamos a un sitio y esté un robot y no nos parezca raro, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones no creo que cambie mucho, al menos a corto plazo. Igual después dentro de unos años, pues, de 3 o 4 generaciones ya veremos, pero por el momento no mucho, ¿vale? Y un poco todo eso, ¿vale? Lo que veíamos, ¿vale? de la reflexión. Si vemos la situación en Vizcaya, que lo estuve buscando, el último dato que tenía el INE de ocupados es el del cuarto trimestre de 2023. Lo que nos dice es que prácticamente el 80% está en el sector servicios y prácticamente 95% industria más servicios, que son sectores en principio que les puede afectar bastante, ¿vale? Desgraciadamente el INE no tiene esto segregado un poco más, que me gustaría tener la foto, pero no lo tenía, entonces no lo puedo mostrar porque dentro de servicios hay matices, ¿no? Eso es lo que decíamos antes. El turismo igual no está tan afectado, la hostelería, pero hay otra parte del sector servicios que sí que va a estar muy afectado. Pero bueno, podemos pensar que aquí el impacto pues, puede ser alto. Tenemos una segunda reflexión, y aquí es la pirámide demográfica que tenemos a día de hoy en Vizcaya. Si nos hacemos una idea más o menos de cuánto tardará esto en estar más en el día a día, etcétera, etcétera, bueno, no creo que tarde, irá rápido. O sea, dentro de las empresas yo creo que están todas esas grandes, están todas con esto metido, y fuera en el sector a nivel, digamos, competitivo, Estados Unidos, por eso está todo el mundo metido con este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, yo creo que también la inteligencia artificial sí que puede ser una buena oportunidad para ayudarnos con el problema demográfico, en el aspecto, con el problema, no sé si demográfico, pero sí de productividad, para que, aunque haya mucha gente que entre en la jubilación y tengamos poquitos que entren por la parte de la cotización, vamos a decir, si con esta gente de aquí es hiperproductiva, gracias a este tipo de tecnologías, pues creo que nos puede ayudar a que todos podamos vivir mejor. ¿Vale? Cuando nos jubilemos. Cuando yo esté por aquí, pues espero que aquí seamos muy productivos para poder mantener la situación. Y creo que la IA sí que nos puede ayudar mucho. Entonces, desde esa perspectiva se ve como una muy buena oportunidad. Es decir, la buena noticia es que esto sí que tiene una visión muy clara de cómo nos puede mejorar la vida a todos, cómo nos puede mejorar la salud, cómo nos puede mejorar la producción a nivel mundial, ¿vale? Y cómo puede cambiar ese paradigma productivo. Incluso esa visión que veíamos de horas trabajadas que estaba bajando, ¿no? Llegará un punto que no sea necesario trabajar, pues probablemente, y de hecho aquí ya me enviaron una slide que veremos después, hay una frase que salió en el foro de Davos en 2016, que dice que en el 2030 que nadie tendrá nada, pero todo el mundo será feliz. Ya, yo cuando escuché esto en el 2016 aluciné, o sea, digo, ¿qué están diciendo? Y en cierta manera, cuando ya empecé a entender lo que estaba haciendo la inteligencia artificial, entiendo que puede ser algo donde realmente o haya muy poquito trabajo, porque muy poquitos puedan mantener la producción mundial, será un ratito probablemente, no sé, pero que eso al final permita que todos vivamos más.
hasta ahora hemos comentado que es capaz de muchas cosas, puede mejorar nuestra vida, etcétera, etcétera. Los estudios a lo que van es a lo que se conoce como la inteligencia artificial fuerte o AGI, inteligencia artificial general, ¿vale? Y esto básicamente es, básicamente lo que hemos visto hasta ahora es que en líneas generales la inteligencia artificial es muy buena haciendo una cosa o un conjunto de cosas muy concretas. Entonces tienes que tener como muchas sillas para hacer cosas diferentes. Cómputo tengamos, lo que decíamos, más hardware tengamos, cada vez los modelos funcionan mejor. Los errores que veíamos en las imágenes desaparecerán. Entenderán mejor las físicas. Cuanto más cómputo, mejorará y mejorará. La IA cada vez será más económica también. Cada vez hay más adopción en las empresas. Esto hace 3-4 años era muy caro. Hoy en día os voy a enseñar es un robot, pero lo que tenéis que verlo es como el inicio del inicio. Tenemos que tener en cuenta que cuando hemos puesto los marcos temporales, la informática empezó hace 100 años. Y esto empezó hace, la generativa hace 3-4, a funcionar, a saber que funciona, ¿vale? 5. Hello, Amanda. How are you? I'm good. Today I am doing drawing. You can ask me to draw anything you want. How do you generate these drawings? What software do you use? I generate my drawing image through the open source neural network project Stable Diffusion. From there, trajectories of the drawing are available, and then I skeletonize the image and vectorize it. After that, I plan and execute the trajectory to draw the image on my canvas. Fantastic. Can you draw us a cute looking cat, please? Sure, I can do that. Is there any particular reason you wanted me to draw a cat? There's something special about cats. They always seem to know just what we need. Whether it's a cuddle when we're feeling down, or a playful scratch behind the ears when we need a pick-me-up, they are always there for us. I think that's why so many of us love them so much. I don't get it. I think they're cute. How's your drawing going? Are you pleased with it? Yes, I'm done. How is it? Well, it's kind of sketchy. If you don't like my art, you probably just don't understand art. That's right, I am a bit of a philistine, I apologise. What? Este vídeo, lo que hemos visto es que esta solución I forgot my tools again. Bueno, hemos podido ver que este robot al final está ahora precisamente utilizando todas estas capacidades cognitivas que hemos dicho antes, mostrar emoción, mostrar su enfado, ¿no? Cuando me estás diciendo, era capaz de dibujar, se está integrando con otra inteligencia artificial que hace dibujos, que es muy conocida, que es Stable Diffusion, era capaz le pidió que le dijese cómo funciona y ella fue capaz de aplicar la lógica para decir los pasos que tiene que hacer. Esto, por ejemplo, es una habilidad emergente de las que comentaba antes. Es decir, nadie la ha aprendido a utilizar la lógica, pero su entrenamiento de la información le lleva a saber que tiene que aplicar la lógica. Entonces, primero planifico, luego con no sé qué, luego hago no sé cuándo. ¿Vale? Esto lo tenéis que ver, porque claro, luego se ve que te hace, está muy chulo y tal,
Pero claro, es que estamos en el inicio de los inicios, es decir, y esto va a una velocidad bastante amplia. Y esto es lo que decía con las habilidades cognitivas que se están avanzando, ¿vale? Es decir, esta IA ya es capaz de hacer muchas cosas, ¿vale? Y tiene manos, con lo cual puede dibujar ya en la mano, ya cambia el tema, puede mover objetos, puede hacer, o sea, eso abre ya otro ámbito de posibilidades, ¿vale? Y a partir de ahí nos lleva a otro siguiente nivel dentro de la inteligencia artificial que no podemos rechazar, que es el término de superinteligencia. Y esto básicamente es, bueno, si una inteligencia artificial es capaz de hacer tantas cosas como nosotros, puede ocurrir que la inteligencia nos supere. Entonces, el concepto de superinteligencia lo que viene a decir es una inteligencia que supere a la inteligencia de todos los humanos juntos, ¿vale? Entonces, este es el que es un reto muy fuerte para la humanidad, porque si nos encontramos ante esa situación en la cual tengamos una superinteligencia, la evidencia empírica lleva a que nosotros vamos a estar subordinados a esa inteligencia. No es se van a ejecutar y nosotros ni nos vamos a enterar, seremos como un perro. Es decir, imagínate un perro viene en tu casa, pero no se cuestiona si eso es correcto o no es correcto. Y de ahí, punto, no opina. Entonces, ya casi va ahí. Pues esos debates filosóficos también están encima de la mesa. Es decir, ¿qué pasa si realmente se convierte en supervivencia? Me decía también, hablando en una comida, podemos desenchufar la inteligencia artificial, ¿no? El problema es que no nos vamos a enterar. Si la inteligencia artificial es más inteligente que nosotros, no lo vamos a saber. Es por eso que es más inteligente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de impacto en la tecnología. Por eso hay cierta preocupación y cierta visión de los políticos y cierta visión de la sociedad a intentar controlar esto y que sea un uso razonable, por así decirlo, ¿vale? Esta es la frase que os decía antes del foro de Davos. Aquí os planteo un punto final de ética de la inteligencia artificial. La realidad es que a día de hoy los problemas éticos que tiene la inteligencia artificial, sobre todo estaría hablado más con la ética de los usuarios de esa inteligencia artificial, porque somos los que les estaríamos pidiendo las órdenes, ¿vale? A día de hoy son asistentes nuestros, pero nosotros puede que haya un uso malo de esa inteligencia artificial por parte de la sociedad, igual que las armas, igual que Internet, igual que las redes sociales. O sea, entonces se puede usar para el bien o para el mal, ¿vale? Pero en el último caso de superinteligencia, la ética ya supera todo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque ahí ya sí que podemos pensar y tenemos que ya entrar en teoría de la mente, en alta filosofía, para entender si eso tiene derechos, si no tiene derechos, si es más inteligente. O sea, eso ya es un área de conocimiento en sí mismo a analizar, ¿vale? Bueno, todos sabemos ya preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué es real, qué es ficticio? Te pueden con tu voz, con 3 segundos de tu voz, pueden hacer un audio diciendo lo que realmente otro quiera. Lo que otro quiera. Con un vídeo igual. Eso, por ejemplo, con el vídeo está muy bien, porque, por ejemplo, yo le puedo dejar un recuerdo a mi hijo, pero lo puedo hacer para el mal. Puede que alguien coja mis imágenes y hacer un vídeo que no sea verdad, que me esté poniendo una situación comprometida. Entonces, tiene usos buenos y malos, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Bueno, este de aquí no. ¿Se pueden usar ideales sesgados? Por supuesto. La IA puede estar muy sesgada por el entrenamiento que hace y puede estar sesgada voluntariamente por la gente que la ha entrenado, porque le ha dado información muy concreta y entonces su entendimiento del mundo es lo que ha visto, como si fuese un niño realmente. Es decir, un niño al final entiende el mundo como lo que ve en su entorno, vamos a decir. O puede estar sesgada porque aunque le hayamos dado una visión de la información general de la sociedad, de Internet,
Puede que vivamos en una sociedad con información sesgada. Puede pasar. El impacto de la educación en el futuro. Bueno, pues es un reto mayúsculo. Es un reto muy, muy importante, ¿no? O sea, yo esto como visualizo la situación es que estamos en una situación A y hay que ir a una B, pero la B nadie sabe cuál es. Entonces, ¿cómo vas a ir a algo que no sabes lo que es? Porque nadie sabe entender cómo va a funcionar la sociedad con todo esto. Vale, entonces, bueno, es un reto mayúsculo. En base a lo que decíamos antes, la ley de la justicia, ¿no? Te presentan un vídeo, te presentan un audio, cómo disciernes si eso es correcto o no. O sea, ¿cómo va a funcionar eso? Entiendo que es un reto importante. ¿Cuál va a ser nuestro papel? ¿Nos vamos a dedicar? Lo que decía, ¿las IAs van a tener derechos? En teoría de la mente se diría que no, porque no tienen intencionalidad. Pero hemos visto que tienen capacidades emergentes, igual se la tienen. Igual nosotros también se va a quedar algo, lo cogemos y la irá, pero no sé, es un tema complicado, ¿vale? Como veréis, son preguntas abiertas que no tengo la respuesta a todas. Es un área de estudio dentro de la inteligencia artificial, la propia ética, y si, por ejemplo, la Unión Europea está regulando con respecto a esto, ha hecho una regulación, si no estoy equivocado, más orientada al tema de biometría. Todo esto que teníamos de firma biométrica con la cara para entrar en los bancos y todo eso se está quitando, ¿vale? Precisamente por la seguridad de que después con las imágenes se usen para un uso no adecuado. Pero claro, las fotografías que tenemos en el móvil puede pasar, ¿no? También las pueden coger. Bueno, pues como podéis imaginar, yo creo que estamos muy lejos de estar preparados para una situación como esta y lo que tenemos encima de la mesa, ¿vale? Tiene un beneficio potencial tremendo, pero tiene unos problemas altos, ¿vale? Un poco más, esto es un poco lo que les quería contar, espero que les haya gustado y a partir de aquí pues preguntas o reflexiones o lo que consideren. ¿Entiendes, Raúl, por favor, un poquito? Bueno, todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, es el momento. Levantéis la mano y por favor. Vale. Sí, hola. Gracias, Eduardo, por la charla. Y bueno, creo que has señalado bien los peligros en algunos sectores, pero creo que has pasado muy por encima los peligros de gran importancia, los peligros de la ética, de la aplicación de la inteligencia artificial en el terreno militar. Es decir, el paso actual de los drones teledirigidos, donde todavía se ejecutan, los disparos y las actuaciones se ejecutan por personas, por humanos, a la inteligencia artificial que ya está en uso, donde el propio sistema toma decisiones en base a algoritmos, y la ética, como también se menciona en otros aspectos, la ética que se supone dejar la decisión de que una máquina pueda decidir matar o no, en función de los criterios que tenga grabados y almacenados en sus propios algoritmos. En Gaza se está utilizando ya la inteligencia artificial, como sabrás, se está utilizando dos sistemas, uno que selecciona infraestructuras, señala infraestructuras, las identifica y cuando da con ellas, pues las destruye. Y otro para personas con reconocimiento facial y por el mismo sistema está cargado de información y cuando localiza a una persona que identifica y encuentra similitud con el perfil programado, la dispara y la mata. Me parece que estamos ante un cambio de una importancia pues, tremenda, ¿no? Dejar eso en manos de la autonomía de una máquina. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene relevancia y creo que en la charla no ha visto, no ha aparecido y entonces no habéis comentado en la presentación Gonzalo, cuando tú ligeramente la debemos utilizar, pero creo que la usabilidad tiene para mí, una trascendencia superior en este terreno de la inteligencia artificial.
esto quería comentarlo. Sí, desde luego. Tipo de tecnologías para la guerra. ¿Qué va a suceder? Claro, la inteligencia artificial para este tipo de casuísticas va a hacer que, igual que cualquier proceso, cualquiera, que es un poco lo que decía antes, todo se eficiente más. Entonces, en la guerra va a ser mucho más eficiente para liquidar al adversario, vamos a decir, o destruir las infraestructuras, o asesinar a personas, o lo que sea. La realidad es que sí. Entonces, pero es como en cualquier época histórica, ¿no? De cualquier gran tecnología, depende de cómo la utilices. En este caso todavía tiene que ser responsabilidad del que la está utilizando, no tanto la inteligencia artificial. Para mí ya la ética más desde la perspectiva que comentabas cuando podríamos responsabilizar a la IA o cuando tenemos un problema ético con la IA directamente, para mí estaría más pegado en un momento que todavía no se vislumbra posible, ¿vale? De la supervivencia. Que para este tipo de actos pues tenemos un reto. Ya las redes sociales también suelen poner un reto, porque mucha gente aprovechó también, antes por ejemplo esto de bullying también, ¿no? Había en el colegio, ¿no? Pero con las redes sociales seguían machacando a la persona por la noche, etcétera, etcétera. La tecnología te da muchas posibilidades, pero tiene sus problemas. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial es otro paradigma y es un impacto altísimo. Y no estamos preparados. Yo creo que estamos preparados para este tipo de impacto de... Bueno, yo la ponencia y quizá la pregunta mía un poco en la línea de lo que estáis aquí hablando. ¿Deberíamos estar asustados? ¿O deberíais vosotros, los más jóvenes, No, yo creo que no, ¿eh? O sea, yo lo que he tratado es de dar una visión más o menos de dónde estamos, de hacia dónde puede ir un poco todo esto. Tiene parte de opinión, o sea, hay cosas que he dado opiniones, ¿vale? No son hechos, como lo que hemos dicho de la evolución hacia dónde puede ir, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial a día de hoy está bastante controlada, sobre todo por grandes empresas americanas, principalmente son las que manejan, y dentro de estas empresas sí que manejan el concepto de ética. También después tenemos que entender si eso es qué punto es verdad o no es verdad. Pero esto es lo que no sé, o sea, ¿va a tener consecuencias negativas en la sociedad? Sí, como las redes sociales. Para mí las redes sociales tienen consecuencias negativas claramente en la sociedad. Para la gente que una persona mayor igual no lo afecta tanto, pero un chaval, pues sí, tiene cosas buenas, o sea, pasa que un potencial tan bueno que hay que ver cómo se vive con lo malo y si se puede resolver, porque tampoco vamos a resolver determinados problemas. Habéis mencionado los drones. Yo creo recordar cuando nacieron los drones se habló de un elemento que podía llevar cosas de un sitio a otro, que podía transportar personas. Y hoy estamos hablando de que transporta armas, de que mata a no sé qué, de qué tal. Y esto me da bastante miedo. Bueno, me da bastante miedo. Sí, a ver, yo diría que no tengáis tampoco miedo. No es tan malo impedirlo, ¿no? Pero está bastante grande, yo creo. A ver, yo diría que no.
responsabilidad de estas armas, ¿quién va a tener? ¿Quién va a tener la solución del robot que dibuja o que mata? Eso es un debate que hay. Artificial, la responsabilidad de sanción sobre quién recae. Vale, la gente responde con el ejemplo del dibujo y luego lo extendemos más allá. Con el tema de dibujo, es que no es para el tema de dibujo, hay un gran debate con eso, ¿vale? Fue entrenado con pinturas y con de quién es la propiedad. Primero, ¿ha violado la propiedad intelectual? Esto parece que se dice que no, porque eso es como a día de hoy no. El argumento es básicamente que ella ha aprendido, es igual que un pintor aprendería a pintar como Picasso viendo cómo pinta Picasso, pero podría hacer un cuadro similar al de Picasso, o sea, puede hacer el mismo cuadro, pero sí similar. No, utilizando esa técnica, es la base del entendimiento, de la transmisión de conocimiento humano, en la copia, ¿no? Aprender del maestro, aprender del pasado, ¿vale? En ese caso no hay propiedad, la propiedad central no soy yo. Claro, lo que sí que está claro es que la IA a día de hoy se considera un asistente, con lo cual no tiene intencionalidad propia a día de hoy. Es decir, la IA no decide crear una obra como la de Picasso. Alguien se lo pide. Entonces, a día de hoy, el responsable de eso es el que se lo pide. Vale. De hecho, por ejemplo, ya hay autores que están escribiendo, seguro que cómics, apoyados en el uso de inteligencia artificial, porque imaginemos que una de las personas que está aquí es una persona que le encanta hacer cómics y es muy buena escribiendo historias, pero no sabe dibujar. Claro, la IA sí le permite hacer eso. Le permite crear su historia, le permite crear su cómic o su TV o lo que sea y hacerlo. Entonces, ahí sí se lo da. Entonces, a día de hoy no se puede responsabilizar a la IA de... O sea, no conozco casos de que eso haya pasado. Yo no los conozco. No sé si conoces algún caso, pero yo no lo conozco. Y creo que realmente es el responsable tiene que ser el ser humano, porque es que es quien pide la acción. Sí que es cierto, hay un matiz a esto. A nivel empresarial se ponen chatbots saben lo que es, ¿no? Es una herramienta que interacciona con el usuario a través de una web o de un móvil, como un chat, que tú escribes y responde, pero quien hay detrás es una máquina, no es una persona. Bueno, eso tú lo que puedes, o sea, sí que hay casos, y hay una rama de conocimiento que es con la parte de seguridad y todo esto de la inteligencia artificial, donde un usuario le estaba escribiendo al chatbot y digamos que hackeó al chatbot, ¿no? Le obligó a firmar un contrato, a venderle una cosa a un precio diferente que el precio que estaba de venta. Imaginemos que vendes un coche y entonces tú hablas con el chatbot y le convences de que te lo venda un euro el coche. Quería comentarte, o sea, todos creo que tenemos una preocupación muy grande por ver la repercusión que puede tener el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Dónde podemos, digamos, comparar o fijarnos para ver qué es lo que puede pasar? Yo, has dicho antes, 200 años de desarrollo tecnológico. Estos 200 años, ¿qué luces y sombras nos han aportado? ¿No? ¿Qué beneficios y qué problemas? ¿Y para quiénes? Entonces, hay una parte de la población del mundo que se ha beneficiado
estos desarrollos, pero otra parte no. Otra parte hay unas grandes bolsas de pobreza de gente que vive en esto y no se han aplicado esos desarrollos tecnológicos, no se han aplicado porque no ha habido una voluntad por parte de los que poseían esa tecnología de que beneficia a todos, no ha interesado. ¿Qué nos dice a nosotros que los que controlen esta tecnología de alguna forma va a ser para beneficio de todos, que es como se venden normalmente estas tecnologías? ¿Nos va a permitir a todos una vida mejor y tal? Eso no es verdad, porque 200 años de historia nos demuestran que no va a beneficiar a todo el mundo. La inteligencia artificial puede desarrollar principios éticos que nos sirvan para aplicar. No sería primero ver para qué vamos a hacer con las cosas que descubramos para que beneficie a todo el mundo y no a unos pocos. Esa es la cuestión, porque en 200 años de historia, en estos momentos, por mucho que se diga, hemos avanzado muchísimo, sí, se ha avanzado, ¿para quién ha beneficiado? Esto que tenemos ahora adelante, ¿para qué va a servir? Para reforzar todavía más que unos vivan bien y otros no. Esa es la duda que tengo. A ver, mi opinión sobre esto es, tú si miras el gráfico de PIB nominal y real a lo largo de la historia, lo que estamos viendo es que hay un aumento a partir de la revolución industrial muy claro. Es decir, nuestros antepasados vivían muchísimo peor que lo que vivimos nosotros. Estoy hablando de gente, por ejemplo, en la prehistoria, mucho peor que nosotros. Pensáis que incluye, por ejemplo, las bombas. La industria del armamento sube A ver, yo por ejemplo, no lo sé, pero quiero decir, me parece muy intuitivo pensar que nosotros vivimos mejor que la gente de la Edad Media. Quiero decir, una solución en la cual tú tengas una solución para resolver un cáncer de pulmón, me parece mejor que no tenerla. Y eso no va a ser. ¿Quién puede ir a Houston a aplicarse determinadas perdona, es un debate. Yo creo que es un avance, porque si no hay un desarrollo ético y un control, una herramienta de control, esto puede ser una locura. Como es ahora mismo los ladrillos sociales, en la prensa puede desaparecer haciendo cosas, vamos, es una locura. Por eso, yo creo que eso es lo que es difícil. Se está intentando hacer, por ejemplo, la regulación de la Unión Europea con el tema de la biométrica. El problema que yo veo, porque quiero decir, una cuestión es lo que se puede hacer, o sea, lo que podemos pensar que se puede hacer y otra cosa es cómo lo hacemos, ¿vale? Estas tecnologías son de un crecimiento tan rápido, tan exponencial, tan largo, o sea, se ramifican en todo, por así decirlo, que creo que es sumamente complicado. O sea, estoy seguro de que los gobiernos están preocupados por esto y están viendo cómo hacerlo, pero no es tan sencillo. O sea, no creo que sea tan sencilla la solución a este problema. ¿Cómo controlar las redes sociales? Enviarlas, vamos a decir. Pero si no, es que va a haber siempre alguien que las use mal, es inevitable. No sé cómo se puede quitar ese problema. O sea, yo creo que no tenemos una respuesta de cómo se soluciona ese problema. Yo, perdona, un poco en lo que ha dicho ese señor. Antes has dicho en la pirámide que se ha hecho, bueno, que podríamos estar todos muy bien porque con una poca productividad, unos pocos producirían muchísimo. Pero claro, se produce siempre, la gente que produce está en una empresa. Y ese es, bueno, si no cambiamos mucho, ese señor que es el dueño de la empresa o esas megas empresas son los que se van a beneficiar. El que no trabaja, sí. Quiero decir, es que, por ejemplo, la frase esa luego que has dicho, que tú luego lo has entendido, de que no tendremos nada, pero seremos felices, pues yo no. Me explícatelo un poco porque no la... Bueno, esa frase no es mía, es de Coro de Davos. Coro de Davos es un coro... Decías que más o menos lo entendías ahora. Ahora entiendo por dónde pueden ir, ¿sabes? De por qué, o sea, porque yo en el año 2016 pues decía, nadie tendrá nada.
y todos seremos felices. No entendía lo que significaba eso directamente, no estaba entendiendo lo que me quería decir esa frase. Ahora sí lo entiendo. Hay un paper que habla precisamente de esto que estás comentando, donde sí que parece que pues, algunas de las consecuencias que puede haber, efectivamente, que trabaje muy poquita gente o se concentre muchísimo, las grandes riquezas del mundo se concentren mucho en los dueños de estas grandes organizaciones, y que digamos que estos proveen los servicios al resto del mundo. Esto es un paper que está ahí. ¿Qué creo yo? A ver, es que esto no estamos tratando en temas de opinión, ¿vale? Yo creo que estamos en un escenario que todavía tenemos que ver cómo avanza. No tiene por qué pasar ese caso seguro, ¿sabes? O sea, hay muchas variables que puedan entrar. No creo que sea ese el único escenario posible. ¿Que ese escenario está? Tal cual el que acaba de escribir. Sí que está ese escenario encima de la mesa. Puede pasar. Sí, yo quería hacer una pregunta un poco yendo más a la raíz. ¿Tú crees que los conocimientos que tienes se puede llegar a tener en la inteligencia artificial la consciencia reflexiva o el razonamiento simbólico? Te explico. Nosotros, como somos, digamos que una pirámide de la escatológica, estamos hechos en base al carbono con oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, o sea, azufre, etc. La inteligencia artificial está hecha en base al silicio. Desde lo más simple, que puede ser un virus que tiene unos pocos elementos y una complejidad muy mínima, hasta nosotros que tenemos el cerebro, que es el mayor paradigma del universo, la vida y lo que es el cerebro. Nosotros, como tenemos cerebro, tenemos conciencia reflexiva. Y lo que has puesto ahí del dibujo me ha gustado, porque hacer una silueta a una máquina, si no le programas silueta de gato, le puedes añadir gato, no te hace. Un niño pequeño ve 40.000 gatos y hace un gato que se parece más a eso. Y nadie le enseñó a hacer una silueta de gato. Su capacidad de abstracción es capaz de definir con 4 rasgos algo que ve. La máquina, si no le pones silueta de gato, nunca va a hacer gato. Es decir, va a tener capacidad de abstracción con la limitación de que los elementos fundamentales de su estructura compleja, como es una máquina, es completamente diferente a la nuestra. En base al carbono, es la pregunta más o menos. Bueno, es una pregunta complicada, ¿vale? A ver, aquí yo creo que aquí me iría un poco a mi conocimiento, yo tampoco soy experto en este tema, ¿vale? Pero bueno, yo lo poco que he leído de teoría de la mente, sobre todo va más orientada al tema de la intencionalidad, para entender si alguien, o sea, si la máquina va a tener sus propios intereses para ejecutar. Con respecto a lo que comentabas del gato, también te diría que podrías, o sea, no tengo ahora mismo así un ejemplo a mano, pero tú, por ejemplo, o sea, claro, la inteligencia artificial probablemente en sus primeros momentos de entrenamiento sí dibujase el gato como un niño de 4 años con 4 brazos y diría, esto es un gato, pero exactamente igual. ¿Sabes? Lo que pasa es que va aprendiendo y cada vez lo va haciendo mejor. Es como que va pasando sus etapas como humanas, ¿no? Y cada vez va aprendiendo a hacerlo mejor. Pero en sus primeros pasos es igual que esta máquina, cuando mueve, tú lo ves súper torpe, ¿no? Cuando va haciendo así, no sé qué. ¿Por qué? Porque todavía es como un niño todavía, o sea, necesita tiempo para ir aprendiendo más. Entonces, esa visión cognitiva que comentábamos, y de aprendizaje y de redes neuronales, realmente aquí lo he puesto como una visión así, pero eso es una red n-dimensional. No es tan exactamente así. Es cada bolita de esas es una visión n-dimensional que puedes tener, normalmente tienes entre 8 y 16 pares de dimensión, es una historia. Entonces tienes un montón de información ahí, claramente. Y yo te diría que, o sea, no tengo una respuesta concreta a eso, pero que también hay argumentos a favor y argumentos en contra lógicos y bastante buenos, a mi juicio, y no tengo una opinión totalmente formada.
por defecto pienso que no, que la inteligencia artificial no tiene conciencia y no me han demostrado que la tenga. Lo que voy a preguntar es un tanto así complejo, ¿no? Yo diría que tenemos muchos tipos, unos cuantos tipos de inteligencia, ¿no? Pero los voy a resumir en dos. A lo largo de nuestra vida hemos adquirido una inteligencia, vamos a llamar productiva, que es la que de aprender a hacer cosas por nuestro trabajo, y otra inteligencia vamos a llamarla cultural, ¿no? Llenar nuestro cerebro de cultura, ¿no? Y como tú muy bien has dicho y hemos visto nosotros a lo largo de los años que hemos vivido, este tipo de avances deja a mucha gente en el camino, porque no se es capaz de seguir. Y lo que estamos hablando ahora es que esto va a una velocidad supersónica, lo que da la sensación que la mayoría o el 100% de la humanidad se va a quedar atrasada, ¿no? En este aspecto. Y esto para mí es como lo más preocupante, ¿no? Que de alguna manera nuestro cerebro tiene una capacidad limitada y no vamos a ser capaces, ya no somos capaces ahora de seguir con muchas tecnologías actuales. Porque si esto avanza mucho más rápidamente, pues o reseteamos nuestra inteligencia en otros placeres, que esto sería lo bueno, ¿no? Resetearlo en otros placeres. Porque no tendrá mucho sentido el aprender cosas, como no tenía sentido, como tú decías antes, hacer las cuentas de un banquero con lapicero de suma y sumar y restar cuando hay calculadoras, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué quieres estudiar si todo ya viene? Ya viene la inteligencia artificial. ¿Para qué quieres llenarte el terreno de porquerías? Ya viene. Vamos a disfrutar de la vida, que son 4 días. Pues sí. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, en muchos casos, por ejemplo, cuando entra un recomendador, realmente, yo lo que veo importante es tratar de, pues ser humanos, simplemente, es decir, pues tener actividades sociales, o sea, pues este tipo de cosas, porque, y no preocuparse en exceso de este tipo de situaciones, sobre todo cuando están jubilados, etcétera, etcétera. O sea, lo veremos, pero no, tampoco no, o sea, no salgan de aquí tampoco pensando que esto es el fin del mundo ni nada de esto, o sea, no. Así que disfruten de la... Me parece bien que planteen todo esto como para disfrutar, porque... Una cosilla sobre si la IA tiene conciencia de ser simple. O podría ser otra sustancia en la que tome decisiones, ¿no? Para mí, lo resumiría es que es la velocidad. No sé si por dar una definición así de niño, ¿no? O sea, que ahora está en un ordenador que posiblemente sea bastante sencillo, pero que podría ser cualquier otra cosa que el hombre pueda imaginar, ¿no? O que pueda diseñar la misma IA. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, por ejemplo, ahora también se empieza a hablar de cómputo cuántico, que es una nueva investigación que aumentará masivamente, se espera que aumente masivamente la capacidad de hardware de procesamiento de los sistemas. Si se consigue todo eso, estaremos de nuevo ante un avance muy, muy importante que va a afectar muy fuerte a las capacidades de entrenamiento de la IA. Entonces, sí, es correcto. Yo creo que esto da para otra charla, tomar nota. Creo que hay un error conceptual
actual en llamarle a esta tecnología inteligencia. Y creo que no es inocente. O sea, las tecnologías, no vamos a dar aquí ahora una clase de historia, responden a la necesidad del capital de sacar un mayor beneficio y, por una parte, la producción, facilitar la producción para su interés, para sacarle más plusvalía. Esto es de libro. Y, si es necesario, para destruir, porque forma parte de la otra cara de la moneda, destruir como cuando no consiguen los beneficios suficientes a través de la producción, los consiguen a través de la guerra. Esto es así, por lo menos en los últimos 200 años. Entonces, pretender que la tecnología se desarrolla por parte del capital, del dueño de la tecnología, para beneficiar a la humanidad es ser bastante ingenuo. No es esa la intención. ¿Que podamos vivir mejor que antes? No lo dudo, pero no por eso. Si vivimos mejor que antes es porque hemos tenido que reaccionar a esas extracciones de plusvalía tan salvajes que hizo la revolución industrial y defendernos y conseguir que se respeten nuestros derechos. Esto es elemental. Con esto ocurrirá lo mismo. Esta tecnología, no pienso que nadie pueda pensar que se ha inventado para beneficiar a nadie, salvo sus dueños, claro, que obtienen beneficios pingües, beneficios de su utilización. Lo mismo que la máquina de vapor, lo mismo que el ordenador, lo mismo que el motor de combustión o lo mismo que la bomba atómica. No se inventaron para beneficiar a nadie. Y esto tampoco. Por eso digo que lo dejo aquí porque da para otra charla. Hola. Se plantea que los robots y las inteligencias artificiales paguen impuestos. La primera pregunta. Y la segunda, si en el 2030, 2034 hay un 40 o un 80% de personas que van al desempleo, ¿qué individuos van a pagar impuestos? Yo no creo que la gente vaya tan masivamente al desempleo, o sea, no lo creo. Ojalá. No lo creo. No lo creo, o sea, de verdad. Con respecto al tema de los robots, es un debate que yo he escuchado desde hace tiempo, mucho incluso antes del tema de las IAs. Es un tema que se está hablando desde hace tiempo. Yo no tengo noticias de que se esté hablando en este momento de que... O sea, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estos robots que hemos visto son prototipos, no están masivos en el mercado, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pero claro, es que esto es un poco lo que comentábamos antes, es decir, o esto es lo que va a pasar, entiendo yo, lo que va a pasar es que, como no sé qué comentaba al fondo, ¿no? Que esto al final sea en beneficio de unos pocos y de estos tendrá que pagar muchos impuestos para que el resto pueda consumir lo que hay, ¿no? Y que se concentre mucho ahí la riqueza, pero que paguen muchos impuestos para el resto, o que paguen por las inteligencias artificiales. Claro, las inteligencias artificiales que a veces los... Me imagino, pero no lo sé. Pero no está estudiado el tema de los impuestos. O sea, sé que hay temas, o sea, lo que pasa es que no soy experto en ese tema, entonces no te puedo decir exactamente en qué punto estamos. Yo sé que es un debate que está abierto, pero no sé en qué punto está. O sea, sé que se habla, pero se habla hablando de años, o sea, el tema de los se lleva hablando de años. Sí se han hablado. Hace más nuevamente ha salido en televisión. Lo que querían exigir que las empresas que en vez de emplear a trabajadores van a emplear a robots que paguen una plusvalía por ese robot, como si fuera una persona. Probablemente no ha salido nada, pero era la intención. Sí, es que hay unas preguntas también problemas para medir y tal, o sea, tienes algunos problemas ahí para etiquetarlo, pero bueno, me imagino que sí, no sé cómo se termina resolviendo, pero bueno, me imagino que es un problema que en algún momento se tendrá que resolver, en algún caso. Bueno, por mi parte una última pregunta. Te veo admirable tu optimismo, pero si a las respuestas, como has dicho algunas, de que bueno, hay que ver cómo evoluciona, hay que ver cómo avanza esto, pues yo creo que no.
hay que ver. Yo creo que hay que tomar medidas, hay que regular desde ahora algo que se supone, se ve, se percibe que tiene una peligrosidad altísima, y yo creo que no hay que esperar a ver. Hay que entrar ya a regular, a limitar, a poner límites al uso de la inteligencia artificial y a que no nos llegue luego que ha crecido de unas maneras y de unos usos inaceptables socialmente. Entonces yo creo que es una herramienta de gran potencial y de gran peligrosidad, a la cual hay que acotar, hay que legislar y hay que marcar los límites. Sí, ya les digo, se está haciendo, pero bueno, yo creo que está encontrando, la Europea está encontrando un problema de ponerle puertas al campo. Conceptualmente entiendo lo que está diciendo, pero entiendo que después aterrizar eso a tierra no es tan sencillo, ¿sabes? Entonces, sé que se está intentando hacer eso, pero bueno, es que no es, ya digo, creo que el problema es cómo lo aterrizas. Es también salía por aquí alguna reflexión en este aspecto. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar aquí. Antes de